Este miércoles se ha presentado la visita virtual al Templo de Diana, una nueva acción que completa la ya realizada para el Teatro Romano. Y es que las nuevas tecnologías avanzan en este sentido. Nos muestran cómo eran los monumentos cuando se construyeron, ofreciéndonos una información visual completa de cómo se proyectó hace 2000 años. Todo lo que se haga en este sentido supone un complemento que los visitantes agradecen siempre que sean herramientas fáciles de acceder e interpretar. Los grandes museos españoles cuentan con este tipo de guías que muestran la información de lo que estás viendo. Y en este caso, los monumentos no podrían ser menos. La ciudad de Mérida, como punta de lanza del turismo extremeño, debe apostar por este tipo de tecnologías, incluyendo guías y recorridos virtuales, pero también se debe invertir en la señalética tradicional, posicionando al viajero sobre la dirección que debe tomar para visitar un monumento y la distancia o tiempo que se invertirá hasta llegar al mismo. ¿A quién en esta ciudad no le han preguntado alguna vez cómo se llega al Teatro Romano o al Templo de Diana? En este sentido, falta realizar una inversión que facilite la información suficiente para situar al visitante en la ciudad. Parece ser que en la estrategia EDUSI se contempla esta posibilidad, pues que así sea. La fuerte competencia en el sector turístico hace que las ciudades tengan que ofertar nuevas formas para atraer y causar buena impresión al visitante. Así que bienvenidas sean las nuevas tecnologías al primer sector económico de esta ciudad. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota en la que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de realidad virtual, de la presentación que se ha hecho en el Templo de Diana y que supone pues un atractivo más para el visitante. Pero también hablaremos de otras noticias de interés con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Rafa Angulo, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy estamos el dúo dinámico, la alineación de lujo. Eso te iba a decir, está ahí. Pues yo estoy muy bien porque como aficionado que soy al fútbol, ayer viví una pasión gracias a una afición. De hecho, qué grande Liverpool. Me gustaría decir lo de You'll Never Walk Alone, os voy a leer un trozo de la letra que dice: cuando camines a través de la tormenta, mantén alta la cabeza y no temas por la oscuridad. Camina, camina siempre con la esperanza del corazón, porque nunca caminarás solo. Eso, ver a 50.000 tíos cantándolo unido, y me acordé de otras remontadas épicas. El Liverpool iba perdiendo 3-0 en otra ocasión en el mismo partido contra el Milán en Estambul, fue aquella final, y le remontó. El entrenador era Rafa Benítez, por cierto, fíjate, sí. Nunca de Almendralejo ha salido alguien que llegara tan alto. Pero ves la simbiosis entre la afición y el equipo, que lamento decirlo, el Barcelona no lo tiene. La afición del Barcelona es más culé y no mete goles. Estos los meten. Ayer fue un espectáculo que para los amantes del fútbol, vamos, yo solamente disfrutaría más si en vez del Barcelona hubiera sido el Real Madrid, pero bueno, ya que se le va a hacer. No, me pareció memorable. Es decir, como un equipo que en calidad no tiene a Messi, el Liverpool, y encima salía sin sus dos, ni sin Firmino. Es decir, y te ponen a dos negros y uno corre como un gamo y te bueno, lo de ayer fue memorable. Nadie pensaba que le fueran a meter 4 goles. Y el último fue de verbena, pero por algo, amigo Rafa, en el estadio, en la salida del túnel de vestuario, pones: esto es Anfield. Como eso, diciendo, esto marca ya un hito, ¿no? Es curioso porque esa es la grandeza del fútbol, sí, con también sus miserias, porque al Madrid el repaso que le dio, ¿quién fue? El Alcorcón, ¿no? El Alcorconazo. El Alcorconazo pues, pero esa es la grandeza del fútbol. Pero curiosamente también aquí unas cuestiones colaterales, dicho con todo respeto y cariño a los culés, sobre todo los más cercanos, y es que ese juego de crear un factor hegemónico, diferencial, solemne respecto del resto de la España pobre, con un club que es generalizado, porque en Madrid el Florentino, en el Atleti nuestro, los Gil, el desastre de los Gil en su momento, es consustancial con un modelo ultracapitalista, intervencionista, a veces saqueador, etcétera, etcétera. Y aquí buscar un elemento hegemónico, un icono nacionalista como factor diferencial de poderío con argentinos, uruguayos, de Tanzania o de Angola, me parece una chorrada, dicho con todo cariño, porque es darle a la parte del circensis, por parte de una sociedad dominada, aleccionada por una burguesía que tendrá mucho que contar la historia cercana y lejana, la historia cercana y lejana, como en un caso de estos se frustra también
ese factor diferencial de por encima de los pobres extremeños o de los desgraciados del Betis o del Murcia. Es decir, cuidado. Sí, hay una cuestión muy curiosa, es decir, la grandeza del fútbol, primero. Y segundo, que el fútbol es una historia muy, muy compleja y sobre todo donde hay factores entre gangsteriles, ultracapitalistas, intervencionistas y de granuja. Los aficionados que no tampoco lo vemos, Antonio. Vamos al fútbol a pasar una vez a pues la yo semana, sí lo veo, Rafa Angulo. Un rato que te haga Yo sentir mucho. sí lo veo. Yo que iba al viejo campo de la Antigua de la mano de mi tío Manuel Vélez Escobar, maestro albañil, y con mi padre Antonio Vélez Escobar, electricista de Sevillana y antes de de Eléctrica Emeritense, de Los Pardos, iba trin a la Antigua y yo me emocionaba con el club del pueblo. Y a mí, hablando del club, hay que decir que el Mérida, campeón de Liga de Tercera, espera dentro de 2 semanas precisamente el sorteo a ver a quién le toca. Me acuerdo de ti porque esta mañana he estado saludando a Curro, al jugador, hijo del mítico Curro del Sevilla. Lo están reservando ahora, no jugó el otro día. Tenemos un centro del campo que es de Segunda División B. Curro, Muneta, Espinar, yo creo que tenemos un centro del campo mejorcito. Y ahora con idea. Yo el otro día iba preocupado, digo, esto, porque siempre les achaco la falta, este club precisamente le ha faltado motivación, le ha faltado compromiso de los jugadores, no calidad, pero... Y el otro día salieron motivados, y especialmente tenemos a Santi Villa, que jugó muy bien, y como no, el Christopher. Le hicieron una manita, un siendo ya campeones y todo, pero bueno. Pero son partidos, en fin, pero de tránsito. A lo que voy, hablando del fútbol de cercanía, ¿no? Pues el fútbol, esperemos que el Mérida recupere su y que el Extremadura se mantenga. Se mantenga, que está más cerca de la salvación. Por cierto, Francis, me permitís, la verdad que estamos muy... En familia. Muy en familia, muy desguarnecidos por los flancos. Pues me gustaría hablar de muy rápidamente porque nosotros el miércoles no tuvimos picota. Cierto, era el día del 1 de mayo y se han producido 2 hechos importantes. Un hecho importantísimo que es el tema electoral, bueno, se ha debatido suficientemente y punto. Pero ha habido otra cuestión que a mí me gustaría poner encima de la mesa desde la defensa de ese concepto que algunos, de una forma muy simple, muy ñoña, plantean como España, las defensas de España. Bueno, pues ha producido un hecho muy importante. Permitidme, quizás porque aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. La famosa ley Barton, la ley que los americanos plantearon, los otros presidentes, respecto de Cuba, de los intereses de los cubanoamericanos de Miami o de los americanos que entraron con Batista al juego de los burdeles y de los casinos y de la historia, en aquel momento. Luego el zapatazo posterior de Castro y los errores del castrismo han sido de libro, está clarísimo, Eso lo había refrendado Fernando de los Ríos, mira, pero España mantuvo una comba con Manuel Fraga, con González, en fin, bien. Pero curiosamente esos supuestos derechos a elementos que se expropiaron, que se requisaron, que se iban sistemáticamente, en la ley Barton famosa, que determinaba la capacidad de actuar jurídicamente demandando los intereses expropiados en su momento, de propiedades de los americanos fundamentalmente, en muchos casos de la mafia, pues iban aplazándose por decretos, creo que eran semestrales del Congreso y tal, ¿no? Bueno, o del presidente o tal. Pues ahora Trump ha dado luz verde al tema. Pero es curioso porque después de 60 años lo que queda ahí fundamentalmente es un sector turístico que lideran las empresas españolas. Dicho esto, porque yo sí me siento muy nacionalista español, muchísimo. Y yo creo que el gobierno actual lo está haciendo. Con una provisión que había de 45 millones, ha subido a 345. La ministra ha estado allí, ha dicho, se acabó, Borrell ha dicho, aquí no se entra en esta historia, porque lo que quiere Trump es su política expansionista en su mundo, agresiva en todo el conjunto, pero sobre todo liquidar un hecho evidente, en mi humilde opinión, quede claro, de que quien lidera el turismo, toda la hostelería mayoritariamente en Cuba, son las empresas españolas. Y en consecuencia supongo yo que quiere reeditar el viejo modelo del hundimiento del Maine, de la expulsión de los españoles en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etcétera, etcétera, volviendo a un bloque, a un planteamiento, la vieja teoría de la doctrina Monroe, de la doctrina América para los americanos, el aislacionismo, el todo para nosotros, ese mundo, y ese mundo hispano de última hora. Hay que saber una cuestión muy clara: cuando salen los españoles se siguen haciendo zarzuelas en Cuba.
En Cuba hay un alto nivel de ilustración. Es mentira que lo ilustre el castrismo, no. En Cuba había una fuerte impronta intelectual, cultural. De hecho, se siguen haciendo zarzuelas, se siguen haciendo obras de arte importantes, actividades culturales de mucho nivel, cuestiones de desarrollo práctico intelectual importantes. Cuba no es el elemento similar a la América pobre, que la burguesía criolla reventó hasta las trancas. Cuba era otra cosa. Y de hecho, en cierto modo, Estados Unidos quiere ser la dueña de Cuba. Me parece magnífico que el gobierno español proteja sus intereses allí, los intereses de los españoles allí. Que lo escuche, no me va a escuchar evidentemente el Rivera, Albert Rivera, que lo escuche Rivera, este señor tan concienzudamente español, con sus pulseritas tan a la vista y tan demandante. Pues eso es un gesto muy español, eso es un gesto de defensa de intereses españoles. Por lo tanto, menos lobos, Caperucita, al señor Rivera, menos lobos, ya veremos. Ojalá los partidos grandes se rearmen, ojalá, y demuestren el viejo juego que fue bueno, con Cánovas y ahora. En consecuencia, que quede claro, aunque sea subliminalmente, que España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha puesto una pica en Cuba, contra el interés que tiene Trump y compañía de liquidar los intereses españoles, como liquidó la presencia española de forma violenta desde su imperialismo naciente, con la voladura del crucero Maine, echándole la culpa a los españoles, etcétera, etcétera, y echándonos de allí. Pues ahora no hay por qué irse de allí, hay que estar allí. Hay que estar allí porque aquello es parte de nuestra cultura y de nuestros afectos, de nuestras emociones. Y creo que el gobierno ha dado un alto nivel de comportamiento, de posición respecto de la defensa de esos intereses. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar ya a desarrollar nuestro guión. Tenemos que empezar por la crónica local y, como hemos dicho en la editorial, hoy se ha presentado un recorrido, un tour en realidad virtual, que es una maravilla. Nuestra compañera May Malmendro ha estado allí y se ha quedado alucinada con cómo se desarrolla. Te ponen unas gafas y unos mandos y puedes hasta ir cogiendo objetos, vas viendo todo el templo de Diana como era hace 2000 años, algo que ya se está haciendo también que ya se está haciendo desde creo que el año pasado en el Teatro Romano de Mérida y se quiere exportar al resto de los monumentos. Quizás en otros monumentos todavía tengan mucho más sentido, porque en estos que están medianamente reconstruidos podemos ver el esplendor de los mismos, pero hay otros como el Circo Romano o, por ejemplo, la Casa del Mitreo, en los que se puede ver cómo era la estructura de esos espacios, y es realmente recomendable. Rafa. No pregunto cuál es mi cámara porque la tengo enfrente. Este es un mensaje para Félix Palma. Félix Palma, haz lo que hace Haro. Haz lo que hace Haro, Félix Palma. Toma nota de lo que decimos aquí y después vas y lo cascas. Es decir, porque es que yo estoy contento de que Haro haya sacado muchas cosas que hemos debatido en la picota. Las cosas como son. Se lo he puesto. O sea que no hay problema. Vamos a ver. Primero, yo quería cosas que todos ustedes saben, y Antonio y Fran también. El Templo de Diana es el templo más antiguo de Mérida, para empezar. Eso para empezar. Tiene una peculiaridad en la que estamos todos de acuerdo, incluso los investigadores y arqueólogos, es que su estado de conservación es tan bueno porque se usó para fines privados, es decir, porque era una casa, el palacio, ¿no? Es decir, yo, señores, el entorno, debo de decirlo, la plaza de Santa Catalina ya nadie sabe quién es. Antonio y yo sí que lo sabemos. Era una pequeña iglesia. Miren, yo es que le tengo mucha devoción a Santa Catalina de Siena, que es esta mujer que está aquí escribiendo. Yo creo que cualquiera que se dedica al periodismo, o sea, que para que vean ustedes que a Santa Catalina la traigo a mis programas. Esa tiene segunda peculiaridad, se mantiene bien gracias a esto. Y a mí me parece, nosotros ahora, uno de los momentos más emocionantes de la Sagrada Cena es cuando hemos parado en el Templo de Diana y han tocado allí la joven orquesta. Pero dicho esto, por cierto, se llama de Diana, pero estaba dedicado al culto imperial. Ahora, donde nunca se ha llamado, es que el otro día, escuchando en la COPE a la Cristina López el listing esta, que paga por el Ayuntamiento de Mérida, entre otros, dijo templo de Venus, digo, corcho, igual hemos encontrado un templo en Mérida que no lo conozco. Señora, infórmese si viene aquí, que bastante hizo el peor pregón de Semana Santa que recuerdo y encima me la siguen trayendo. Tengo que decir que me avisaron, porque yo sábados y domingos escucho Radio Nacional, que me parece perfecto, el programa de por la mañana. Y otra cosa, es que he repasado las notas que hice. Yo tardé cerca de un año en leerme un libro que Chema y Trini hicieron sobre el templo de Diana. En realidad son 2 tomos, uno es de lámina
y otro es de sus investigaciones, y te quedas que dices, es que tenemos algo ahí que me parece, aunque Antonio es contrario a lo que se ha hecho en la plaza alrededor del templo de Diana, yo se la dejo votando porque sé que aunque no necesita impulso para que lo vaya cogiendo, pero en sí mismo algo había que hacer, Antonio, algo había que hacer allí. Y cierro una cosa, esto es bueno para el turismo, sí, pero antes cuando has dicho al principio, Fran, bueno, porque la señalética, mira, yo que vivo en la Argentina, en mi casa, en la puerta de mi casa ha habido gente preguntándome dónde está el circo. Perdida totalmente. Claro, pero es que encima el circo tiene un problema que hay que solucionar. Tú te pones en la puerta de mi casa y dices, ¿cómo se va el circo? Y dices, mire usted, ahora sale aquella calle que se llama Cabo Verde, cuidado porque en la acera de Cabo Verde han crecido tanto los árboles que tiene un carrito, se tiene que bajar. Es decir, y después cuando llega abajo, se mete usted por un túnel y sale, por el amor de Dios, que los romanos lo tenían pegado, es que estaba al lado, es decir, y nosotros nos hemos dedicado a entorpecer las cosas. Probablemente también es verdad que hay que salvar la vida del tren de alguna manera, pero esto hay que darle algo, yo no digo hacer peatonal desde el teatro romano o la casa del anfiteatro en concreto al circo, aunque hay que soñar y quedarnos cortos, pero hombre, ya que vamos a hacer cosas en Mérida... Que es muy complicado. Pero por debajo del silo, que es terreno municipal, es verdad que tendrías que salvar la vía del tren y te pones en el circo. Es que te pones. En 2 minutos, Claro, la vía del tren. Pero hombre, cosas más difíciles se han solucionado aquí. Pero por eso mismo tú has dicho algo y es verdad, que creamos una cierta opinión. Es verdad que tenemos la obligación de crearla y el derecho de crearla. Y el orgullo de que la gente nos escuche. Y es verdad, a mí me gusta mucho escuchar al alcalde decir que quiere comprar todo el área de las concesionistas. Y claro, y a mí. ¿Por qué? Y lo hemos dicho aquí. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque eso es una parte importante de la ciudad que puede abrir un gran foro, un gran espacio para niños, niñas, para Déjame un inciso. Y para evitar la especulación, y Antonio. para evitar la especulación. Con las monjas concesionistas, desde que López de Ayala de la Vera abandonó el patronato, el de la fundación, que había que era Moreno de Vargas, 1580 y tanto. ¿Moreno Vargas o Hernando de Bustamante? ¿Quién fue? Francisco Moreno de Almara. Moreno de Almara, es verdad. Moreno de Almara. Francisco Moreno de Almara. Moreno de Vargas, pero desde ese momento hay patronos que sistematizan el apoyo a las concesionistas. Pero hay un momento que cuando los franceses bombardean el convento, lo usan de cuartel, lo destrozan, quien lo paga es el pueblo de Mérida. Quien levanta a las concesionistas después de la salida de los franceses son los emeritenses. Y cuando al final se quedan sin propiedades, las monjas están mal, viven mal. Yo he contado que fui con Manuel Sanabria Escudero y me encontré un panorama desolador. Y decidí incorporarlas al padrón de beneficencia, porque entonces no había sanidad universal. La incorporó el gobierno de Felipe González, por primera vez en la historia, con todas las consecuencias. Como ha subido Pedro el salario mínimo profesional o ha permitido que los tejados se puedan hacer placas solares. Pero hay que meter a las monjas en beneficencia y se le arreglan los tejados y las cocinas, ¿no? Se arregla todo aquello sistemáticamente, se apoyan, se le dan. Es decir, ¿quién más patrono que el pueblo de Mérida y el ayuntamiento de Mérida para recuperar ese territorio? Que a nadie se le ocurra especular ahí, Sería terrible, porque si las monjas quieran venirse, yo le digo al alcalde que le dé un terreno y que se venga, pero que ese terreno lo cedan, sin más. Las monjas no sin más. Y que la iglesia Rafa Angulo te lo diga a ti, que tú tienes buena... Y yo también, ¿Ese por espacio supuesto. es de la orden? ¿Pertenece a la orden? Sí, eso no pudo desamortizarse porque era una fundación privada, a la vocación de la limpia Concepción de María, de un emeritense de Indias, un capitán, el Francisco Almaraz. Bueno, el tema está en que Pero, la donación era siempre y cuando estuvieran las monjas allí. Siempre claro, que bueno, eso habrá que ver la letra chica. Pero quiero decir que hay cuestiones como vamos a ver, como es público y notorio, que está en la factura, que quien restaura el retablo del viejo hospital, municipal, que era propiedad municipal, San Juan de Dios, San Juan de Dios, son los Cruz Solí, los que restauraron el Cachorro, los mejores restauradores. Sí. Lo paga ICROA, el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, que dirigía Dionisio Hernández Gil. Pero el alojamiento de los hermanos Cruz Solí y de sus operarios lo paga el ayuntamiento. Y ese retablo, que es un retablo barroco popular portugués, está en la antigua. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque porque ese retablo es del Ayuntamiento de Mérida. ¿Y que lo dónde lo quieres poner, Antonio? ¿Dónde lo quieres poner? Pero ¿Dónde va a se le estar ha mejor pedido que la permiso. antigua? No, perdóname, yo tengo aquí muchas generaciones durmiendo el sueño eterno. A ver, pero y como tú, quiero a esta ciudad. Y conozco los entresijos de esta ciudad, en la medida que llego. Pero eso es un hecho evidente. Sí, pero si yo no te eso es cuestiono propiedad eso. municipal. Y consecuentemente hay que articular ahí opciones que permitan. Pero bueno, volviendo al hilo. Dime una opción. ¿Dónde va a estar mejor Bueno, un retablo de una iglesia que en una iglesia? Pensémoslo, Antonio? y sigamos con el eje Vale, central de la venga. historia. Nosotros damos opiniones, claro. Y hemos dado opiniones respecto a la arqueología. A mí me parece muy bien que tú te pongas gafas. También se la puede poner un señor en Atlanta o en Massachusetts y no venir a Mérida. Como la inmensa mayoría ha visto Stonehenge por fotografía. Pero el valor de ver el templo de Diana es verlo. Y el valor de sacar los dos foros que tiene Mérida, el municipal, que es ese, que tiene un templo gigantesco en la calle, la máxima deidad romana, el templo de Júpiter, hay que aflorarlo. Y el de la calle Holguín, no haciendo enredos, perdón por la expresión, cuestiones de poca vaina. Hay que hacer cuestiones de rescate de los dos foros, porque si no al final Mérida va apisonando y metiendo en cristas invisitables o no visitables, como la calle Dávalos Altamirano, la calle Dávalos, el foro que en la parte que está allí, y allí ¿quién entra? Todavía el de la Puerta de la Villa medio, que es un espacio utilizable, pero hay que aflorar los foros, porque Mérida es un caserío pobre sobre un conjunto poderoso, y no podemos perder la ocasión de, por encima de otros competidores como ahora el turismo, de que se nos vaya soterrando la impronta, el poderío de lo que Mérida enseña al mundo, que Mérida no es de los emeritenses, Mérida es del mundo. Por lo tanto, hay que actuar en ese sentido. Yo comprendo que el ayuntamiento no tiene recursos, ahora parece que tiene estos recursos que les ha permitido, después de acabar con la ley, con el corsé Montoro, este gobierno, de que pueda excedentes de recursos, aplicarlo. Y yo estoy de acuerdo, igual que está Rafa Angulo de acuerdo en ese tema. Pero Mérida tiene que recuperar los dos foros, el provincial de la calle Holguín, Trajano y la Plaza del Parador, y el municipal de la zona del Templo de Diana. Claro. Que consta, Antonio, que se están haciendo cosas, porque algo que hemos demandado aquí se está haciendo, que es el cerramiento de la Casa del Anfiteatro. Sí, pero... Y bienvenido. O sea, por cierto, en el libro este de Chema y de Trini, es del 2002, sobre el Templo de Diana, citan autores que decían que era similar al templo de Artemisión en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo. O sea, que no estamos aquí hablando de una cosa, de un pueblo que está... No. Es que tiene un reconocimiento mundial. Yo también sueño con una Mérida en que todo nuestro patrimonio... Pero claro. Eso cuesta dinero, eso también es verdad. ¿Qué ejemplo puede compararse con Mérida? Yo no voy a echarle la culpa al alcalde ni al presidente. No. Es que el problema es que no hay recursos para ese tema. Y el problema es que Mérida es un problema de Estado, no es un problema de comunidad autónoma ni de ayuntamiento. Pero entonces también será un problema nuestro, es un problema que no de conseguimos Estado. hacerle ver al Estado. Hay una época final del gobierno de la UCD, principio del gobierno socialista, en la que Mérida tiene un proceso de expropiaciones tremendo, con los dos consejeros finales de aquella época, Fermín Ramos Sánchez y Romualdo Casilla Suárez. Se expropia muchísimo, se limpian las murallas, la Gerita, la Legionaria, el restaurante de Mariano Rivero, el restaurante romano, la zona de los Rodillas de Cabo Verde, con la recuperación de la cabecera del Circo Máximo. Es decir, Mérida es un problema de Estado, no es un problema de la Junta ni del Ayuntamiento, no pueden llegar. Porque además se han cometido muchos errores, Rafa Angulo, muchos errores. Primero ha habido, que yo lo he dicho aquí, una posición muy egoísta de la mayoría de las clases dominantes en favor de sus propios intereses. Eso primero. Y segundo, ha habido errores de bulto. Por ejemplo, tú has comentado una cosa antes, y yo no me retraigo de decirla. La iglesia de Santa Catalina era la sinagoga. Es que era una cosa preciosa. Era la sinagoga, porque su esquema cuadrangular se apartaba del viejo sistema rectangular. ¿Por qué? Porque cuando los Trastámaras le dicen que los judíos fuera de las murallas, extramuro, que es cuando sale toda la zona del arrabal, que luego cuando se expulsan se recristianiza con el nombre de Campo de San Juan, se les permite el uso de una sinagoga que tenía la doble actitud, enseñanza y culto. Quitarse o ponerse ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el bonete ese que se ponía. Una tontería.
Pero quiero decir que hay una sinagoga, 2 sinagogas había en Mérida. Pero Antonio, ¿por qué se derrulló entonces? ¿Por qué se derrulló? Yo no la derruí. Yo no era alcalde. Digo que Yo no ¿por lo qué hubiera se ha ido? permitido. ¿Por qué se derrulló? Es que no lo entiendo, vamos. Pregúntalo a los facultativos que lo permitieron. Preguntémosle, ¿por qué se derribó la sinagoga que cita Bernabé Moreno de Vargas? Ahí salía la procesión de Se los llama excombatientes. el gorrito la kipá. Salían los excombatientes, entre comillas, de rojo y Antonio, tal. también sería factible, pregunto, no lo sé, tú que además es una eres gran barbaridad. conocedor, una vez se pueda Sería que recomponer. conseguir el pasar a patrimonio público el convento de las Concepcionistas, el quedar la iglesia. El convento de la Concepción no tiene por qué pasar a patrimonio público, tiene que ser de culto y punto, y el resto que tiene que pasar a patrimonio público es el resto de la. Me refiero del en la, convento. en la operación, en la operación conjunta 3.000 esa y que pico anunció. metros que hay. Efectivamente. ¿No? Para enlazar con la Plaza del Parador y. Efectivamente. y con Sería una maravilla. claro. Y rescatar el foro, porque. A eso voy. Porque Se podría rescatar claro, parte del foro. Es que sería la de Dios, perdón. El arco de Trajano, si vamos por la calle actual, tiene 2 metros debajo. Habría que bajar la cota. Hay que ir a la calle Holguín, al templo que hay en la calle Holguín. Hay que empezar a hacer un programa a 40 o 50 años que propicie ir consiguiendo solares. Claro, pero aquí no. Aquí se ha hecho por imperativos de falta de recursos. Excavamos, documentamos. Bueno, ¿y para qué me quiere usted documentar que hay un foro, un peristilo y tal en la calle Pedro María Plano, lindando con Calderón de la Barca, que hay unas columnas gigantescas? ¿Por qué me quiero yo? Yo quiero verlas. En lo que sea, habrá cosas que se puedan. Te lo dice alguien que iba a los columbarios, bajaba a los columbarios. Perdón por la vulgar expresión. Meábamos en la casa del Mitró cuando era la zanja, donde iban a hacer una maternidad o no sé qué historia. Y luego apareció la maravilla que apareció. O cuando apareció la casa del Mitreo, que era Fermín Ramos Sánchez, concejal de Cultura, y el gobernador pues se enfadó con aquello porque no salía la obra que iban a hacer allí, otra maternidad, o un ambulatorio que lo hicieron más abajo, en fin, una serie de circunstancias muy curiosas de la época, en una época en la que en Mérida se excavaba con nocturnidad y alevosía. Me lo ha confirmado Rafa Angulo, que en la papelera Castelló permitió su padre, sus tíos, que dejaran allí los constructores los logísticos de los constructores, todos. Hay más restos romanos ahí que en el museo. Te lo he contado que Cascarilla iba con una carretilla y lo que cogía se lo llevaba al padre de Chema, que se lo pagaba. O sea, las cosas como son. No, y a mí mi abuelo Leopoldo Sánchez Manzanero me contaba, porque él nació en 1891 y cuando se hizo la Plaza de Toros, él recuerda, ya era un mozo, ya era un muchacho con 20 y tantos años, y me decía que allí iban con las carretillas, se llevaban bustos, esculturas, cabezas, y allí se hizo una cata exclusivamente a la altura de longitudinal con Vía del Sánchez. Pero allí está el templo de Mitra debajo. Amigos de Televisión Extremeña, Frank no lo sabe y Maima tampoco, pero Antonio y yo sí. Es que teníamos una leyenda urbana en Mérida en los años 60, 70, ya los 80 se va, de que había oro debajo de la Plaza de Toros, porque había una cabeza de oro, ¿te acuerdas? O sea, disparábamos allí, porque poco a poco vas dando, pero la idea de que había algo valioso debajo de la Plaza de Toros ha pervivido en un par de generaciones de Mérida. O sea, siempre pensábamos que habría allí algo estupendo. También tengo que decir que gracias probablemente a Cascarilla y al Boga y tal, que encontraron muchos restos, hay cosas aquí y cosas en Madrid. Cuidado, que también se han llevado muchas cosas de Mérida a Madrid. Claro, muchísimas cosas. Está así un mercado negro de antigüedad, es tremenda. Es que Mérida, lo que tiene Mérida debajo, el otro día escuchaba a Félix Palma hablando de la zona de la Huerta de Otero, de la que también hemos hablado aquí. Hombre, estupendo. ¿Por qué? Aquello es que Mérida es tremenda. Mérida es la auténtica, la gran capital de Hispania. Voy a tener un día a Félix Palma, a ver si para entrevistarlo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo se paga todo eso? Yo que ahora voy con mis 2 muletas y despacio, tiene agua el acueducto. Es decir, tú pasas las nuevas consejerías y ves cómo el agua se está saliendo del acueducto, es decir, la humedad, y dices, bueno, o sea, tiene agua, claro, es increíble. Mira. Y claro, se pierde porque ya no saben qué hacer con esa agua y después ahí se rompe. Pero es una maravilla que un acueducto traiga agua hasta Mérida todavía. Pero es que sale Santiago Feijóo, cariñosamente, barra Diego Gelmírez. Es decir, Proserpina no es romaní, ¿qué coño es? Lo de Gelmírez, ¿Y qué coño es? Lo de Gelmírez tienes que decírselo muy cariñosamente. ¿Y qué narices es? Feijóo Gelmírez.
O sea, usted va a contar una historia que está sumida, como las leyendas de Washington Irving de la Alhambra. ¿Usted va a contar otra historia? Usted no sabe que los afluentes del Borbollón, de la Navilla, llegan casi hasta Montanche, hasta los vertientes de Montanche, de Arroyo Molinos, de esa zona, de la zona alta del río Aljucén, porque Mérida es un espacio seco y necesita agua. Y Mérida, el nacimiento de Mérida, es Mérida por la razón topográfica. El agua viene de arriba, la ciudad está en el medio y el río es la gran cloaca. Aquí hay epigrafía romana funeraria con gente muy mayor, muy vieja. Había unas condiciones sanitarias que los romanos cuidaban al máximo. Y en consecuencia Mérida es una ciudad que nace, si no hubiera sido Medellín, hubiera sido por su situación escalonada. Las aguas, la ciudad y las cloacas al río fuera. Bueno. Entonces no había camalote. No había, no. Anda, que el que lo trajo se lució. En fin, vamos a hablar ahora de política, que está animada la cosa, y de política regional, porque el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que si gobierna priorizará una ambiciosa agenda europea que tenga en la ciudad de Badajoz un claro referente del liderazgo. Así, Monago ha puesto de relieve la vocación europea de Badajoz, algo que se demuestra, dice, no solo a nivel teórico, sino también a nivel práctico, en una frontera donde se han dado la mano con otras ciudades para ganar el futuro. Te la dejo votando. Es triste, y a mí personalmente esto me supone un cierto desgarro, porque mirad, yo he sido jefe de prensa del PP, he sido jefe de prensa de Monago, es decir, era un periodista que trabajaba en el PP, nunca he tenido un cargo político, como bien sabe Antonio. Y he sido jefe de prensa leal de José Antonio Monago, y la lealtad cuando trabajas en una empresa no es solo cuando estás allí, sino también cuando te vas, porque si la lealtad es porque te pagan, pues ya no es la lealtad, eso se llama servidumbre. Pero a mí me apena mucho esto, se lo digo a ustedes porque se lo he hecho llegar también a José Antonio Monago. ¿Qué necesidad hay de cargar tanto las tintas sobre la ciudad de Badajoz, aquí en Mérida? ¿Qué necesidad hay de decir que Badajoz es un referente? Ahora mismo estábamos hablando que Mérida es un referente arqueológico y tenía que ser todavía más referente, pero referente arqueológico ni siquiera de Extremadura, mundial, o sea, que sí que somos un referente. Es decir, querer hacer, y Mérida tiene condiciones naturales para hacerlo, querer hacer de Badajoz un referente extremeño de manera artificial, dotándolo de más inversiones. Caramba, si es que ya le tienen hechas las rondas, es que Badajoz te la van a circunvalar entera, que me parece bien, pero Badajoz, ¿qué nos triplica de habitantes? No, o lo hace... No, duplica poco. O, es que si encima, si José Antonio lo está haciendo por cálculo electoral, vas de ala, porque es que me da la impresión de que ha creado en las 3P, el Partido Popular Pacense, porque claro, es decir, hay cosas que yo no me caben en la cabeza como emeritense. Primero esto, el sobrevalorar tanto a la ciudad de Badajoz en demérito de la de Mérida, porque si no, es que tú lees la nota de prensa, lees lo que dijo él, y te da la impresión, bueno, pues el gobierno regional que se lo va a llevar al Gurugú, a los colorines, ¿a dónde se lo va a llevar? Yo no decía, Juan Suerte Saavedra, pero bueno, ¿y qué necesidad de ofendernos a los emeritenses con esta rivalidad? Y dice, Rafa, no seas pueblerino, ni sigue pueblo, yo soy de barriada, o sea, que es peor todavía que pueblerino, pero a mí estas cosas me molestan. ¿Qué queréis que os diga? Mira, y lo he dicho otras veces, a mí Pilar Nogales me parece muy buena chica, no, vamos, tiene mérito lo valiente que es y la poca ayuda que está recibiendo incluso de su partido, las cosas como son, pero caramba, es que estas cosas, se están pegando tiros en el pie, se están pegando tiros a sí mismos, y son ganas de enfadar a Mérida innecesariamente. ¿Qué queréis que os diga? Antonio. Hay una cuestión, estoy totalmente de acuerdo, Rafa, y además en esa tesitura tuya también, no quiero entrar en temas personales, ni mucho menos, ¿no? Con todo el respeto, yo se lo tengo a Monago, y él siempre me ha tratado muy bien, pero yo creo que ahí se equivoca. Creo que se equivoca y le falta mucha más visión. Primero, efectivamente, es una salida de tipo electoralista. Badajoz tiene 150.000 habitantes y Mérida tiene 60. Y eso, pues lógicamente, son 2 veces y media más de electores. Otra cosa es que Mérida tenga una dinámica y merezca un respeto. Creo que ahí él es bastante simplista, porque le presupone a Badajoz una vocación europea. Hombre, querido José Antonio Monago, vocación europea, una ciudad... 2000 años tenemos aquí de vocación europea. Una ciudad que en el primer gran esquema
político-administrativo de ese gran imperio agrícola que se llama Roma, en el año 298, con la tetrarquía al principio con Diocleciano, aparte de otras cuestiones de persecuciones por otras cuestiones más políticas posiblemente que religiosas, pero se crea una nueva administración en Roma. Año 298 de nuestra era, en Roma, el Imperio Romano, la gran estructura europea norteafricana, la gran estructura universal del momento, la herencia de Grecia, la herencia organizada, el derecho romano, la gran estructura política, la más larga de la historia. Mérida, que es capital de la Lusitania, en un proceso que entra en el juego de Hidro Montanelli, la historia de Roma, la necesidad de asentar colonos jubilados después de la guerra de los dos triunviratos, César, Pompeyo y Craso, y luego Lépido, Octavio y Antonio, pues Augusto, Lépido y Marco Antonio. Luego, en el año 298, Diocleciano reestructura el imperio y crea las diócesis Hispaniarum. Diócesis Hispaniarum, con un vicario imperial. Y de las diócesis, ¿cuál es la capital de la diócesis Hispaniarum? En la que está la tarraconense, que era la primaria entonces, y deja de serlo, la tarraconense, la bética, la lusitania, la Galicia, la cartaginesa. Y luego le incorpora, años después, Casio le incorpora la baleárica. En fin, toda España y la Mauritania, Marruecos, gran parte del norte de África, Ceuta, Melilla, todo Marruecos, etcétera, etcétera, todo eso es la diócesis Hispaniarum, la capital, la más vieja capital de España, con Portugal, de la península ibérica. Año 298, José Antonio Monago Terrazo, apreciado amigo. Pero es que... y rechazado político en estos momentos por mí, porque creo que te falta altura para enfocar esta cuestión. Mérida podrá ser como Santiago, una ciudad más pequeña que Badajoz, como Santiago más pequeña que La Coruña, pero la trascendencia histórica, hombre, ya lo decía los nucios a los que tuve el orgullo de tratar cuando el pasaje del arzobispado recuperaron la dignidad, que en los archivos vaticanos no hay nadie más presente que en Mérida, en el sur de Europa, conquistando Italia y tal, que Mérida hasta el siglo XI o siglo XII. Entonces, Mérida es capital de la diócesis Hispaniarum, toda la península ibérica y el norte. ¿Hasta cuándo? Además, con un vicario imperial, sobre los gobernadores del resto de las otras 6 cuestiones. Capital, la más antigua, José Antonio Monago, la más antigua. La osamenta Petra que decía Larra. La gran ciudad romana, la que tiene más restos romanos casi que Roma hoy en día. ¿Sabes qué pasa? Que esta Perdona, ¿hasta cuándo? Hasta el 407 o 409, que los suevos, vándalos y alanos rompen todo el sistema. Es decir, esa es la realidad. ¿Qué quiere? Pero además con una circunstancia, Mérida es capital autonómica y Mérida necesita, José Antonio Monago, ser la sede de la delegación del gobierno. Y necesita universidad, necesita brillar, porque es el ejemplo de un territorio, es la referencia de un territorio, con lo cual, menos lobos. Mira, sabéis también, es que a mí no me salen los cálculos ni siquiera electorales en este asunto, pero no solo eso, es que no quiero atizar agravios comparativos. Tú te pones a sumar las inversiones Badajoz, plataforma logística, la ronda norte, la ronda sur con lacitos, etcétera, etcétera, y las de Mérida, y no son proporcionales al número de habitantes siquiera. No lo son. Es decir, ahí nos dejan un poco, no sé, es decir, a los pies de los caballos, y no es una postura de decir, que de barriada, que defiende Mérida, pero caramba, es que a mí me duele Mérida. Ha abierto un melón, mira, Badajoz es una gran ciudad. Badajoz es una gran ciudad y una ciudad querida, pero él ha abierto un melón muy torpemente, seguramente porque le fallan los cálculos, seguramente porque hace un juego cainita, un juego de enfrentamiento de lo que debía ser un juego más generoso. Yo creo que en ese sentido se ha sido siempre muy generoso con Badajoz, lo ha sido Ibarra, lo ha sido Guillermo Fernández Vara, hay que ser, pero hay una realidad geopolítica nueva, que es Mérida, y Mérida tiene que jugar sin incomodar a nadie en la implementación de los roles, de los papeles, y Mérida lo hace bien en ese aspecto, y es verdad, tiene muchas, no se han pisado muchos callos en Badajoz, ni hay por qué pisarlo, porque Badajoz para mí es una gran ciudad y una ciudad querida, pero
pero, y Cáceres, y el resto de las ciudades, pero Mérida representa un papel que exige un respeto, ¿Tiene que tener universidad Mérida? Claro. Tiene que ofertar en el punto donde coinciden todas las rutas de los caminos, tiene que estar el ejército, claro, el ayuntamiento, se lo digo al alcalde, cede terrenos para que vengan unidades militares, que seguramente están locas, la de intervención inmediata, que vengan. Mérida representa un nuevo papel, y Monago hace mal en esa actitud, en mi humilde opinión. Creo que hace mal. Yo creo que hay juegos compatibles entre las ciudades. Bueno. Pero esta polémica, déjame que termine ya, esta polémica se circunscribe en realidad solo a Mérida, de aquí fuera no trasciende. En las últimas elecciones nos han demostrado amigos de Televisión Extremeña que el ámbito de Mérida nos conocemos, pero sale por ejemplo, en las últimas elecciones Pedro Acedo ha sido el número 7, el séptimo votado en Mérida, y sin embargo en el resto de Badajoz le han votado. Es decir, que eso es un hecho, no se tiene por qué enfadar Pedro Acedo porque digamos que porque es el séptimo, pero es que es otra cosa. Si este hombre se presenta y no se presenta por el PP, me gustaría saber quién le votan, es decir, que los que le han votado en Aceuchal, en Azuaga y tal. Entonces, esta polémica que ahora estamos en esta situación, si quiere, se va a circunscribir a Mérida. Fuera de aquí la gente nos mira con indiferencia porque no va con ellos, por decirlo así, pero sí que va con nosotros, qué caramba. Sí, pero rompe un poco el esquema de los respetos. A Mérida lleva ya con su papel, y un papel además que es muy significado, porque aunque sea una ciudad con carencias, pequeña y tal, pero es una ciudad muy referencial en la historia, la única capital autonómica que ya lo fue. He dicho el ejemplo de 298, en la cabeza de la diócesis Hispaniarum. Y la ciudad ofrece un buen papel en ese sentido, está en los ejes de la ruta, tiene una presencia arqueológica imponente, es una ciudad como Santiago, solvente, salvo la puñalada que le metió Diego Gelmírez, ¿no? Pero es una ciudad, vamos, digo en aquel momento que la iglesia era un factor determinante de todo, la sociedad feudal, pero Mérida es una ciudad que ha venido a responder a un nuevo papel de una forma ordenada y de una forma, si quieres, hasta discreta. No ha sido una ciudad estentórea, es una ciudad gritona, pero esta actitud que tiene José Antonio Monago no es responsable, porque debe ser más discreta y sobre todo más articuladora de los conjuntos, porque hay otros problemas de mucho más fondo, como cómo va a ir la economía extremeña, qué se va a hacer con el regadío, cómo se va a ordenar el territorio, una serie de cuestiones y qué va a haber en relación con otras historias, ¿no? Vale. Dejamos la política regional y hablamos de la política nacional, porque aunque estamos ya prácticamente centrados en el 26M, en las elecciones municipales y autonómicas, aún no se ha resuelto la papeleta del 28 de abril del Gobierno, que se puede formar en torno a las últimas elecciones generales. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió optimista de su reunión de más de 2 horas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero no ha aclarado si es posible la formación de un gobierno de coalición como él reclama. Dice que las posiciones son conocidas, ha remarcado al ser preguntado al respecto Pablo Iglesias. En una breve rueda de prensa en la sala briefing del Palacio de la Moncloa, Iglesias, que en ningún momento ha mencionado explícitamente su demanda de entrar en un ejecutivo de coalición, tan solo ha señalado que ambos han acordado trabajar para ponerse de acuerdo. Han acordado ponerse de acuerdo, que fue la frase. Pero ha pedido paciencia porque, dice, ese trabajo va a ser largo y requerirá discreción y prudencia. Los socialistas rechazan de plano incluir a Podemos en el Gobierno y solo se abren a contar con personas independientes de reconocido trabajo. Sí están abiertos, en cambio, a pactar con Unidas Podemos un programa de gobierno e incluso incorporar independientes de la ideología de Podemos, de Unidas Podemos. Independientes como los que han metido en Televisión Española, que son todavía más sectarios y más rencorosos. Yo echo de menos, Podemos está copiando una cosa que era necesaria, es decir, Antonio y yo nos acordamos mucho cómo el poli bueno, poli malo, ¿no? Cómo se repartían papeles Felipe González y Alfonso Guerra, o después cómo se los repartió José María Aznar y Álvarez Casco, ¿me entiendes? Él ahora lo está haciendo, estas declaraciones que ha hecho tan suaves, tan tal, ¿os acordáis? Cómo salía, que parecía el párroco de aquí, bueno, no lo quiero comparar con Jesús Sánchez de Alí, por Dios, parecía un párroco de todo paz, bien, bueno. Pero después sale su pareja, no sé exactamente su vinculación, la que vive con él el casoplón de Galapagá, y esa cicatiza, porque Irene sí que ha dicho nombres para ser ministro. Es decir, que este reparto de papel en política están tanteando, pero parto de una base, querido Antonio, hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, aquí no hay nada que rascar. Ahora, eso sí,
está negociando en la composición de la mesa solo con Podemos, el PSOE. Es decir, no sé, esta tarde no... Hoy se ha desvelado, por cierto, la propuesta del PSOE para la presidencia del Senado, Miquel Iceta. Como golpe de efecto no tiene... Pues está bien, ¿no? Hubiese sido mejor poner a Oriol Junqueras, pero vamos... Yo hubiera ido más. Hay gente que en un momento pensó radicar el Senado en Barcelona. Hay gente que pensó eso en su momento también. Pero quiero decir que todas las opciones son factibles. ¿Para qué vale el Senado? Que me lo explique alguien, aparte de pagarle unos sueldos buenísimos a los senadores. Pues bueno, sí vale. ¿Para qué vale? Sí. A ver, dime una cosa. Por ejemplo, para los amigos de Televisión Extremeña y yo nos hagamos cargo. Pues por ejemplo, si se aplica el 155 de Cataluña, la Cámara Alta tiene sus competencias y está bien, porque en el fondo es una especie de como los viejos consejos de ancianos, entre comillas, de gente de entidad, ¿no? Es decir, tiene una presencia senatorial, decía. Es decir, porque de siempre el concepto de senatorial, que viene de Roma, pues implicaba una cierta solemnidad. Y en este caso concreto, en momentos como este, con el problema de Cataluña, incluso desde el punto de vista procedimental hacia afuera, no está mal. Como cuando el Supremo ha dicho que puede presentar después, decimos, pues mira, no será esta justicia tan inquinosa y tan castrista o tan chavista, ¿no? Será una justicia más de Estado de Derecho, ¿no? Con lo cual se anulan muchas cuestiones, como anoche se rompieron muchas historias, dicho cariñosamente para los culés, con un Barcelona que no son catalanes los que juegan ahí, no son diferenciales genéticamente, ¿no? No, son uruguayos, argentinos, angolés, lo que sea, no lo sé, pues no conozco la Yo, Fran, quiero decir, termino, que aquí hay una sola cuestión, y es que hasta después de las elecciones municipales y autonómicas no va a haber nada. Y segundo, que el PSOE quiere gobernar como lo ha hecho hasta ahora, con el apoyo de Podemos, pero en principio lo que se está visualizando es que el gobierno no quiere compartirlo. Es que no necesita tampoco a Podemos, se puede permitir el lujazo con lo que ha sacado. Yo quiero reiterar mi felicitación a Iván Redondo, porque creo que está haciendo un trabajo, siempre he dicho que me parece un profesional, yo no era de su grupo cercano, pero he tenido una relación con él estupenda. Y la verdad es que después de haber dejado, hasta ahora ya no lo he vuelto a llamar, pero quiero decir que después sí que charlé con él. Y de hecho ha vuelto a Extremadura, estuvo en tu pueblo, por ejemplo. Sí. Pero estuvo en tu pueblo. Que él sigue, ¿tú crees que él maneja a un Borrell? Borrell Borrell ya no es lo yo que creo era, que no es tanto, decir, yo creo que no es tanto. Bueno, la historia yo veo la mano de él el papel en que tú le muchas otorgas, cosas. sinceramente. Creo que, hombre, todo no lo va a decir Pedro Sánchez, que cómo comunican algunas cosas son golpes de efecto. Esto que acaba de decir Fran de IZ es un golpe de efecto. Cuando hizo el gobierno de poner al astronauta y tal, también son golpes de efecto. Mi ministra favorita, que es la de Justicia, manda narices, eso también es un golpe de efecto. Es que Rajoy nos había aburrido mucho. Entonces, es que Rajoy, como dice Domingo, que no está, nos aburría mucho. Y algo tendrá que ver eso Iván Redondo, caramba. Que yo, de hecho, cuando va a un debate, Pedro Sánchez, que va a su loj Iván, no va el Ávalo ni todo. Algo entra. Pues yo le felicito desde aquí. Y la próxima vez que venga a Extremadura, a ver si me entero y tomamos algo. Bueno, pues sois profesionales, los tecnócratas. Tú estuviste con Vázquez y estás con Monago. De todas formas, perfectamente. Vázquez era mi amigo. Soy tecnócrata. Primero la Cámara, que será 4 días antes de las elecciones del 26M, y una vez se conforme el gobierno de la nación, yo creo que una de las tareas que sí van a tener entre todos los grupos con representación importante, hablo de Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, es una reforma primero de la ley electoral y una reforma también del Senado, para ver si al final o definitivamente se convierte en una Cámara territorial o qué hacer con esa institución. Ya hay una prueba de algodón importante, ¿no? Es decir, es simbólica y a la gente no nos atañe tanto, pero como referencia, es decir, la composición de la mesa. Es decir, en la mesa del Congreso sería ilógico que Podemos tuviera más miembros que Ciudadanos o que el PP, porque eso no lo han votado los españoles. Quiero decir, sería ilógico. Pero es que a lo mejor tienes que te doy un poquito para que tú después no hagas lo otro. Y eso no va a ocurrir después de las elecciones, va a ocurrir antes, ¿no, Fran? Sí, entonces ya tenemos la primera. Congreso No creo que se atreva a darle una representación desproporcionada,
aunque hace un año y pico ya se atrevió a darle la mayoría en un consejo de administración, el de Radio Televisión Española. O sea, que es de Podemos cuando no... Hay muchas cuestiones que hay que retomar. No sé, el otro día en Asturias o en Cantabria había alguna actividad industrial que estaba en Almoneda, estaba en crisis. No recuerdo exactamente qué ha sido, permitidme que se me vaya un poco, pero venía a plantear una cuestión gravosa con relación a los costos de producción, que era la electricidad. La electricidad en España para la industria, para los sistemas productivos, es mucho mayor que en Francia. La diferencia es que en Francia la electricidad es pública 100%, y la lleva una industria estatal que creó De Gaulle, que se llama E.D.F, Electricité de France, controla todo. Y no se le puede hacer ninguna OPA hostil como hicieron los italianos con Endesa. Entonces, quiero decir con esto que hay muchas asignaturas pendientes. Aquí desde que, aunque sea recurrente con la historia de Francis Fukuyama, al fin de la historia parecía ya que el capitalismo había resuelto el tema. No es verdad, estamos en una situación tremenda. Y sobre todo con ese canto absurdo que están desmontándolo algunos filósofos, pensadores, ingenieros, en fin, intelectuales, con el tema de la robotización. Y hay muchas cuestiones en las que hay que hacer cosas en dos conceptos: redistribución y justicia social, y la derivación de todo el sistema fiscal, y la revalorización de la política, la revalorización de la actividad pública. La actividad pública es un compromiso ante la sociedad de mucha entidad, no es un trabajo ni es un oficio al que se va como una solución de ganarse la vida, no, esto es otra historia. Y esa historia, ¿qué pasa? Por la dignificación del mundo salarial, el mundo de los jubilados, a los que pertenecemos, mucha gente, el mundo de la igualdad social, el mundo de los recursos, de la actividad, del empleo. Ese es un mundo en el que hay que entrar con todas las consecuencias. Por ejemplo, ¿el tema energético es vital? Claro que es vital, porque los modelos que pueden permitir un sistema energético que está agotándose y que está acabando con el mundo, que no es una chorrada, que es una realidad, están desapareciendo especies a marcha forzada, eso hay que ordenarlo. Y en ese aspecto, aunque parezca una tontería para quienes le odian o tienen animadversión con él, el gobierno de Sánchez ha abierto ahí unos canales. Es verdad que habrá gente que no le gusta, con todo el derecho. Pero hay también en ese juego, y termino, hay otros momentos históricos en el que Fraga es capaz de reordenar un partido del centro derecha, con los 7 magníficos, es capaz de reordenar un partido. Y de eso hace ya Rafa Angulo cerca de 40 años ya. Sí. Y hay un partido que es el PSOE, que tiene 140 años. Esos partidos tienen un protagonismo obligado. Pero que el señor que algunos han dado a llamar Falangito, Albert Rivera, venga a descubrirnos la vida aquí, después de todo lo que ha vivido este país, así, en corto, hombre, por favor. Por eso digo que aquí hay mucho que hacer en realidad. Y en todo ese juego, mira, ha sido muy educado Pablo Iglesias, aunque se haya impostado, ha sido muy educado Casado, en contestación a la educación, al planteamiento educado que le dio Pedro Sánchez en el primer debate, se fue a darle la mano. Ha habido una apreciación de respeto, pero no ha sido educado Albert Rivera. Ha sido un señor que ha dicho, bueno, aquí me vas a mandar. Tú no eres el partido de la oposición más votado. Pero Antonio, hay una cosa en el sustrato que me interesaría a mí aclarar. Y la gente se va a creer que hemos hablado tú y yo antes, y les aseguro que yo de Fraga no he hablado con Antonio, pero es que me viene muy bien que cita Fraga. ¿Cuál de las dos almas del PSOE va a ganar? ¿El alma socialdemócrata de centroizquierda o el alma que está con la extrema izquierda, con la ultraizquierda, que es Podemos? Y te voy a poner un ejemplo de hoy a nivel nacional, que a mí me ha enfadado. El Ayuntamiento de La Coruña, apoyado por el PSOE, le ha retirado un reconocimiento que tenía a Manuel Fraga. Se lo ha retirado, no sé si era hijo predilecto, no sé qué cosa sería. Claro, y hoy, y no se han dado cuenta los del PSOE de La Coruña, que eso se lo hizo siendo alcalde Francisco Vázquez, que era del PSOE, siendo presidente del gobierno Felipe González y vicepresidente Alfonso Guerra, que apoyaron eso, me explico. Es decir, este rencor, este revanchismo de la ultraizquierda al que a veces se suma el PSOE, este fomentar las dos Españas que tanto hemos criticado aquí, es que además no responde ni a lo que es la sociedad, pero están empeñados en que nos dividamos aún más, cuando yo creo que el PSOE ha ganado ahora porque un espacio del centro, por cierto, tengo una reflexión que comentaros, cuando Tezano dijo que se iba a ganar,
esto ha demostrado una cosa, que la gente no es tonta, la gente ya sabía lo que iba a votar, ¿eh? Esto del 30% de indeciso, tararí que te vi, la gente ya lo sabe, lo que pasa es que contra la razón del mundo no lo dice. Ayer me llamaron de Sigma 2 a casa. ¿Ah, sí? Sí, me iba, ¿tiene usted tiempo? Le dije, sí, yo tengo tiempo, no. Pero lo primero que me preguntaron es qué edad tiene. Y lamentablemente, aunque parezco joven, ya tengo 63 años, y se lo dije, y me dijo, mire, pues se lo agradezco, pero tiene que ser hasta 45 años. Sigma 2 está haciendo una encuesta en Mérida con una franja que no sé dónde empezarán, pero que desde hasta luego 45. de 45 años. Y después me dijo, y entre 45 y 55. Digo, pues mire usted, yo si quiere pongo voz de pito, pero no la tengo. Yo, Ya Rafa, Bueno, vamos a acabar. contestando a tu pregunta, yo creo sinceramente que el alma que va a prevalecer en el PSOE es ese alma que en una sociedad con 30.000 euros de renta per cápita disponible es una mentalidad necesariamente reformista. El pseudo-revolucionarismo no va a ningún lado, el estalinismo menos. O sea, yo he dicho positivamente, de forma directa, que yo no creo que para mí Maduro no representa nada, ni los Castro tampoco, en absoluto. Es decir, yo creo en el viejo espíritu intelectual reformista de Fernando de los Ríos, ¿eh? Os ruego que lo leáis, que lo conocéis sobradamente. ¿Por qué? Porque ese espíritu reformista es el que aplica a una sociedad tan complicada como esta. Pero hay que reconocer también una cuestión. Creímos, seguramente por pautas, indicaciones de Fukuyama, o seguramente porque todo el mundo, que al final, que todo iba muy bien y hubo un reventón fiscal, bursátil, inmobiliario, brutal, y nos puso en la realidad. Y claro, en ese juego hay que redistribuir y en ese juego hay que hacer trabajos reformistas de redistribución de rentas, evidentemente. Pero yo creo que va a triunfar esa vía, la vía Ojalá. reformista, la vía socialdemócrata. Ojalá, querido Antonio, ojalá. Que no hay tiempo para más. Hoy sabéis, ha despachado a gusto, los dos. Los de Liverpool estamos que no salimos. Y además compartir hasta color, ¿no? Los rojos, vosotros sois rojos y blancos, pero habéis compartido hasta color. En fin, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis de lo que hoy aquí hemos debatido, que no ha sido poco. Gracias a Rafa Angulo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. Estaremos ya dentro de la campaña electoral. Antonio Vélez, gracias. Ha sido un placer esta semana. minoría imprevista. Hay campaña electoral, no me había enterado. Comienza mañana a las 12 de la noche. Vaya por Dios. Pero echamos de menos también a Domingo, ¿eh? Bueno, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y Instagram, donde, como cada jornada, le informamos de lo que acontece en Crónica de Proximidad. Y le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Recuerden, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches, sean felices.